Pensá en la muerte. En un podcast sobre eutanasia tenemos que empezar pidiéndote que pienses en la muerte. ¿Qué te genera? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás es alguien, alguna experiencia personal. Pensá más allá. ¿Qué es la muerte para vos? ¿Cómo la concebís? Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Hay algo llamado sistemas de muerte, la forma en que una sociedad convive con ella. Por eso, el puntapié de este trabajo no es contarte qué es la eutanasia, sino cómo vivimos la muerte. Manuela Rivero es socióloga. Se interesó por la muerte mientras realizaba sus estudios de grado en la Universidad de la República, a tal punto que de eso se trató su tesis, cuyo título es bastante descriptivo: La muerte en Uruguay. Hablemos de sistema de muerte. Escuchemos la definición de Manuela. Cuando hablamos de un sistema de muerte, toda sociedad tiene uno de ellos y también va variando con el tiempo, pero a lo que nos referimos principalmente es a todos estos dispositivos, elementos, personas, símbolos que trabajan con la prevención, la evitación de la muerte, el cuidado de los moribundos, es decir, todo lo que está vinculado al trabajo con la muerte por parte de una sociedad. Y incluye también esto de la regulación de la relación que hay entre los vivos y los muertos. Engloba todo lo que es formas individuales, pero también sociales y colectivas de afrontar la muerte. Sin embargo, el tiempo pasa, las sociedades cambian y con ellas la idea de muerte. No es la misma concepción de muerte que tenía una persona en la Edad Media, atravesada por la religión, que alguien contemporáneo en una sociedad altamente medicalizada. ¿Cómo han cambiado los sistemas de muerte? Esto nos dice Rivero. A comienzo de la Edad Media también lo que se llama un modelo de muerte tradicional, que ahí está muy fuerte el tema de la religión, el papel que tiene la religión en todos los procesos, pero sobre todo en lo que son los tránsitos hacia la muerte y todo el tema de la vida más allá de la muerte y todo lo que el ser humano hacía en ese momento para poder llegar a esto de ir vas al cielo o al infierno, por ejemplo. Llegamos a una época más moderna donde interviene con mucha fuerza la medicina y pasa a ser esa autoridad que previamente la constituía la religión. Allí también obviamente esto va asociado a las condiciones de vida que se extienden, el aumento de la esperanza de vida, un control de todos los procesos de la vida a partir de la ciencia médica, que eso obviamente modifica las relaciones. La forma de afrontar la muerte deja de ser comunitaria, pasa a ser mucho más individualizada, pasa a estar en el ámbito privado. La muerte de una persona afecta sobre todo a las personas cercanas, a la familia, a los amigos, pero no significa una ruptura o una reconstitución de roles a nivel de la sociedad y de la comunidad. El historiador Philippe Ariès habla de muerte domada para referirse a los sistemas de muerte de la Edad Media y de muerte salvaje para describir cómo lo vivimos hoy. El gran cambio ocurre en el siglo XX, lo que es nada en términos históricos. En apenas un siglo, la privatización de muchos aspectos de nuestra vida alcanzó también lo que viene después del punto final. Y ahí hay algo muy importante que es la negación o el tabú que se genera en torno a la muerte, que obviamente está asociado a toda esa individualización de los procesos. En estos cambios acelerados de los sistemas de muerte, los conceptos de lo público y lo privado están muy ligados, tanto que aparecen ideas como la de muerte social. Es un concepto de Norbert Elias que habla de la soledad que atraviesan estas personas, que es propio del aumento de la esperanza de vida, como comentábamos. Hay como un momento en el que las personas, como ahora viven muchísimo más, pero en un momento dejan de ser productivos y dejan de poder hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa con los moribundos? No es algo que queramos ver. El proceso de morir se tramita entonces en ambientes hospitalizados, donde se controla cada aspecto de la agonía. Es un ambiente cuidado, sí, pero la participación en la sociedad se ve reducida e incluso anulada. Se relegan a determinados espacios, que podrían ser las casas de salud y otros espacios que se destinan a eso, donde se alejan un poco de lo que serían los vivos de la sociedad, las personas que sí son productivas, las personas jóvenes. Entonces sus lazos se comienzan a romper, se comienzan a debilitar, se erosionan y las personas experimentan una muerte social que precede a una muerte física. En el sistema de muerte actual, donde todo es privado y un poco oculto, durante las últimas décadas comenzó a aparecer una palabra nueva:
dignidad. Lo que es digno se usa para otros aspectos de la condición humana, pero en la muerte no está presente. Y bueno, el tema de la dignidad, yo creo que otra herramienta para pensarlo es el tema del dolor y del sufrimiento, que es algo también que está muy presente en nuestra sociedad, que bueno, que la forma en que los pacientes o los individuos en general experimentan el dolor está asociado a las formas que están legitimadas de que ese dolor se exprese. Entonces también el tema de la dignidad en estos procesos tiene que ver con reconocer situaciones que quizás van por encima de lo que un individuo considera digno y que hay posibilidades de terminarlas. Es decir, se identifica un dolor que no es necesario atravesar o una situación de vida vinculada a un dolor, ya sea físico o espiritual, que no es necesario atravesar porque existen soportes que permiten finalizar con eso. Entonces creo que también tiene que ver un poco la dignidad con eso, con no tener que estar expuesto a situaciones que en realidad son evitables o que se pueden paliar de otra forma, digamos. A lo individual, que ya estaba presente en nuestro sistema de la muerte, se le sumó algo más, la dignidad. Y con el tiempo, también la idea de autonomía personal, vinculada a la posibilidad de ampliar las decisiones sobre la propia vida. Creo que también estamos en un momento en el que se busca que el individuo vuelva a estar como en el centro, de otra forma distinta a la que lo estuvo quizás en una época más tradicional. Tiene que ver con un poder del individuo que quizás, bueno, en los primeros momentos era como más comunitario, ahora es como súper individual, pero desde un lugar de yo puedo decidir, yo debo decidir. Entonces creo que ahí es que entra también en presencia pública este debate de una creciente defensa de eso y de volver a poner al individuo. Y creo que herramientas como los cuidados paliativos, por ejemplo, también son un reflejo de esto. La muerte como un proceso integral de la persona que no implica solamente la muerte del cuerpo, sino bueno, todo el aspecto espiritual que intenta abordar el tema de los cuidados paliativos, por ejemplo. Con todos estos elementos sobre la mesa, cabe preguntarse qué entendemos por morir hoy y cómo nos involucramos en ese proceso. Creo que es una pregunta que también se hace en los individuos y los colectivos hoy en día y que por eso también es un tema como súper controversial pensar en eso, porque bueno, implica pensar cómo morimos, que como venimos diciendo no era igual que antes, pero no lo era porque muchas de las situaciones sanitarias que antes eran mortales, hoy en día son tratables, no son curables quizás, pero se pueden volver crónicas. Entonces eso lleva a pensar también de que bueno, de que ha cambiado las condiciones de vida, pero también obviamente las condiciones de muerte asociadas. Lo que nos plantea es que también cambió nuestra relación con la muerte, porque cambiaron nuestras condiciones de vida. Y ahí aparece otra discusión clave. Este tema del encarnizamiento terapéutico surge al identificar que hay situaciones en las que los médicos, quizás motivados por esa misión que les transmiten en su formación, lleva a situaciones en las que el paciente quizás no tiene poder de decisión. Muchas veces también en estos debates la familia es un actor muy importante que interviene cuando el paciente no siempre está imposibilitado, pero cuando está imposibilitado no puede expresar. En este sentido, es importante destacar que no todos los médicos piensan igual. Según la especialidad, las experiencias cotidianas marcan perspectivas muy distintas. Y bueno, ahí igualmente interviene también la diversidad del colectivo médico, es decir, también dependiendo de la especialización en la que el médico se desempeñe, también cómo vive estas experiencias o cómo repara también en, bueno, hasta dónde debo llegar. Porque recuerdo para la tesis de entrevistar, por ejemplo, a un oncólogo que me detallaba, a mí me dificulta muchísimo pensar sobre la eutanasia porque yo trabajo diariamente con pacientes que lo que quieren es vivir. Entonces yo no tengo esa perspectiva cotidianamente. Creo que ahí está como lo delicado del tema y que debe estar presente quizás a la hora de pensar en la formación médica de nuestro país, de contemplar y diferenciar hasta dónde debo luchar por la vida de mi paciente o hasta dónde también estoy intentando prolongar su vida más de lo que es digno hacer o que la persona quiere. Como ocurre con cualquier transformación, la del sistema de muerte no se da de forma unánime. Cada persona tiene sus sensibilidades y sus percepciones. Por eso, las miradas que defienden la autonomía suelen entrar en conflicto con aquellas que confían en la autoridad médica como última palabra. Y las dos, paradójicamente, dicen estar defendiendo la dignidad de la vida. Ese cruce de percepciones, cuando se encuentra con instituciones como la medicina o la justicia, no está exento de tensiones. Creo que es propio de nuestra sociedad actual, que en realidad se choca un poco esto de la autoridad médica con la autoridad del individuo
y que se refleja en los distintos círculos sociales o los distintos sectores de nuestra sociedad, que bueno, que algunos están como más cercanos a esto de la autoridad médica, obviamente los médicos en primer lugar, pero porque poseen un rol en la sociedad que está directamente asociado a creer que bueno, que ellos tienen los conocimientos, porque de hecho los tienen, porque están formados para eso, saben también cómo paliar el dolor, lo cual no es menor, pero por otro lado también esto de bueno, el individuo como dueño de su propia vida, de sus decisiones y de poder poner fin a determinadas situaciones. El individuo como dueño de su propia vida, de sus decisiones y de poder poner fin a determinadas situaciones. Y esa tensión entre conocimiento experto y decisión personal atraviesa toda la discusión. Pero creo que la sociedad en realidad el conflicto también que tiene es que decodifica de alguna manera esos dos mensajes que recibe. Por un lado, que la medicina es quien debe intervenir en estos procesos porque sabe cómo hacerlo, y por otro lado, que el individuo también debe estar en un lugar de decisión directa, ya que en realidad lo que sucede en última instancia es que se interviene sobre su vida y sobre su cuerpo. Creo que por eso, por este lado va el tema de poner la eutanasia y de poder tener un respaldo que sea, creo, no solo para el paciente, pero también para el médico, porque incluso entre las perspectivas de médicos, que ahora está cada vez más creciente, una perspectiva mucho más humana y de acercamiento a estos deseos del paciente. Lo irreversible y aquello que rechazamos marcan el debate sobre la eutanasia, porque es discutir sobre nuestra propia mortalidad, sobre el punto final de nuestra vida, y eso nos atraviesa de manera muy profunda. Eso tiene una complejidad muy grande, no solo para pensar, debatir y legislar sobre el tema, sino para uno mismo de plantearse cómo va a ser ese final de nuestra vida y todo lo que involucra, porque como decíamos hoy, todo lo que es la muerte, los moribundos, las personas que configuran o que nos representan directamente la muerte, que son los que están más cercanos a ella, nos conflictúa, nos genera un cierto tipo de rechazo, nos genera una necesidad de distanciamiento. Y justamente esa incomodidad muestra lo difícil que es hablar del tema. Entonces creo que eso es una complejidad que supone pensar sobre esto y que bueno, que también hace a las distintas barreras que encontramos no solo individualmente sino colectivamente a la hora de pensar sobre la muerte y obviamente sobre la concepción que tenemos de ella, que es como mucho más difícil identificar y rastrear. Porque además también implica, como decíamos hoy, las personas que quedan afectadas por la muerte. De hecho es algo que está muy presente cuando uno conversa más en lo cotidiano, incluso sobre la muerte. Siempre está presente, bueno, ¿y los que quedan? ¿Qué sucede con eso? Entonces es muy importante a la hora de pensar la muerte, se piensa no solamente en el individuo, sino en todos esos lazos que quizás están afectados por esa muerte. La tesis de Manuela Rivero toca un tema que vamos a ampliar en los próximos episodios. ¿Cómo ven la eutanasia los médicos, las otras disciplinas del conocimiento y la sociedad? El tema de la eutanasia trae un tema moral muy fuerte de fondo y tiene que ver con lo que se puede y lo que no se puede hacer, y hay legislaciones que hablan explícitamente sobre eso. Entonces, para ambos sectores que yo definí en mi tesis que entrevisté, que serían el sector médico y el denominado sector social, que ahí implica profesionales de distintas áreas, tienen como muy presente el marco legal. Igualmente, tener presente es bastante distinto para uno y para el otro, porque en el caso del sector médico, por ejemplo, pensar en el marco legal es también pensar en el marco que me respalda y que me limita también, pero que de alguna forma me moldea en la profesión, es decir, tiene que ver directamente conmigo y con mi ejercicio de mi profesión y de mi rol en la sociedad. Y para el sector social, la importancia del marco legal está en cómo responde y cómo da cuenta de las necesidades que tiene una sociedad y de las situaciones que experimenta. Lo aceptado socialmente y las formas de control están presentes en todos los aspectos de una comunidad. El dolor y la muerte no le son ajenos. También hay algo como de repeler el dolor en todo sentido y de que hay determinadas formas o dolores particulares que están como más legitimados o que uno vive el dolor a través de lo que también la sociedad le permite expresar ese dolor. También en esto, pero eso es como una reflexión más filosófica, la muerte es en sociedades de control, en todo sentido, sigue siendo lo que no podemos controlar. Porque también, por ejemplo, otros autores como Bauman hablan de cómo la muerte se inscribe
en la época moderna como esa derrota de la razón, o sea, en épocas donde todo lo podemos y la razón todo lo debería poder y los avances de la ciencia también, la muerte también en algún nivel, más controlado o menos controlado, no es algo que escapa y que podemos planificar, pero que no siempre sabemos si esa planificación se va a poder llevar a cabo, porque no sabemos cómo se va a dar. Y creo que pensar sobre la eutanasia, por ejemplo, es pensar en poder controlar nuestra propia muerte también en algún sentido. Pensá en la muerte. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Pensás en tu propio punto final cuando hablamos de eutanasia? Por más que ahora digamos, sí, bueno, vamos a hablar sobre esto y legislamos sobre la eutanasia y trabajemos sobre el proceso del final de la vida, siempre hay como una autorreflexión que lleva a pensar en cómo nosotros mismos concebimos la muerte propia, pero la muerte de otros. Que eso también es algo que siento que nos sucede más ahora que en otros momentos. En otros momentos quizás la muerte era la del otro y bueno, y ahora cada vez por distintas condiciones, como esto de prolongar la vida hasta niveles que antes eran inimaginables, uno también se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde? Esa pregunta, ¿hasta dónde?, aparece una y otra vez en la discusión pública. Cuando llega ese momento de la muerte, uno lo ve muy lejano en el tiempo, pero lo lleva a pensar cómo puede ser y cómo debe ser. Y bueno, y también pensar sobre eso a nivel de legislar sobre el tema, implica como, bueno, reflexionar sobre cosas que son muy privadas y muy íntimas, y eso también complejiza un poco el ponerse de una postura o de otra. Entonces creo que también es como la voluntad de ese individuo moderno que tiene toda esa cultura instaurada y que quiere poder disponer de eso y poder pensar en cómo debe ser, porque además también se entiende, la muerte es también una parte más de la vida, es un proceso más, entonces también se busca que se corresponda con esa forma en la que elegí vivirla, por así decirlo. Parte de la vida, tabú, asunto privado, tragedia, naturaleza. La muerte tiene tantas caras como personas, y cada mirada sobre el final de la vida está mediada por los contextos. Para poder hablar de la eutanasia, primero teníamos que hablar de la muerte. En este podcast vamos a tratar de ver todas estas caras desde distintas disciplinas. Vamos a hablar con abogados, militantes a favor y en contra, médicos, filósofos. Muchas personas, muchos enfoques, muchas ideas sobre la decisión de nuestra propia muerte. Esto es Caronte, un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Diálogos Interdisciplinarios sobre la Eutanasia, aportes para una conversación ciudadana, financiado por el Programa Ciudadanía y Conocimiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Grabado en los estudios de Uniradio 107.7 FM. Producción, diseño sonoro y realización, Camilo Salvetti y Diego Varela Calzada. Locución, Lucía Giudice. Arte visual, Federico Zavalía y Guillermo Trifoglio.